Pretérito perfecto del verbo deambular. Un altivo rara vez podrá preguntarse por el pasado de un vagabundo o un peregrino. Quizá viaje o se muestre interesado en los viajes, pero no en lo sin techo que verá poblar las calles y los metros de los lugares donde viaje, si es que los centros de acogida les permiten esa libertad y no los convierten en fundamentalistas de la peor calaña. Sobra decir, yo creo, que hay más altivez en las clases bajas que en las altas, porque hay más odio. Pero sin detenernos en esto, comenzaremos diciendo que habitar a la intemperie no ha sido tan anómalo como se pueda llegar a pensar. Actores de cine, sabios bíblicos o comediantes de renombre han pernoctado al aire libre meses o años, mientras buscaban una vida mejor. El vagabundeo consciente, sea por labor maligna de terceros o por descuido propio, es mucho menos dramático que quedarse a las puertas en busca de una oportunidad o un resquicio para ella. Hay quienes ven en los desamparados plagas o pagas a perversidades o desatinos, y esta visión es sin duda cómoda y fortificada, pero no han sido pocas las veces en que los desamparados y sus sueños fueron lo mejor que se tuvo o se hubiera tenido. Observemos el caso del viaje a Belén, no paso al hebreo el nombre de la ciudad para universalizar mejor, que se vieron obligados a realizar a los padres del Mesías según relata la historia. Tuvieron que mendigar una cuna para el Rey de Reyes. Pareciera que el mundo le impedía porque venía a humanizarlo. Pero para no aburrir al descreído o al cobarde, haremos mención de una historia mucho más moderna, la historia del invento de Isaac Peral. Entre las insólitas resurrecciones que nos trajo la nueva era en el tercer milenio, estuvo el redescubrimiento de Nikola Tesla, que merecería un tema aparte, o la reestructuración del chamanismo en nuevas formas y corrientes. Pero Isaac Peral se ha venido obviando de los círculos regenerativos de mi país, incluso olvidando cuando fue decisivo, o más bien su descarte y el desdén que le procuraron, fueron decisivos para que el siglo XX fuera la apoteosis del imperio angloamericano y no una nueva etapa del renacimiento español. Recurro a minúsculas para mostrar disgusto por toda fiereza imperial. Peral recorrió casi toda España con los bocetos de una máquina que se antojó extraña a todo mandamás del país, un submarino. Al principio los poderes de la nación le dispensaron una dolorosa indiferencia. Después de la brega y determinación del ingeniero, accedieron a probar esa extraña máquina. El prototipo de Peral debía ser perfeccionado, como él mismo se encargó de advertir a todos. El oxígeno y el recorrido del buque sumergible de momento sería poco, pero con las subvenciones adecuadas del Estado el prodigioso cetáceo metálico mejoraría sus prestaciones de manera exponencial. A los gobernantes, ministros, patricios y alcaldes de ciudades importantes de la época, la de mi nacimiento entre ellas, les pareció que el invento era una excentricidad que el tiempo se encargaría de dejar en antigualla. La Armada Invencible aún debía ver recuperable su esplendor de solo un siglo atrás. La elección de Trafalgar podría haber servido de acicate para reaparecer con más brío en la escena internacional que se dio a comienzos del siglo XX. Con un Peral llamando a puertas que nunca se abrieron, con un Peral deambulando como alma en pena para convertir a la ciencia a su país de neandertales que asistían a las logias masónicas y cazaban conejos, liebres y niños utilizando zorros, España perdió Cuba ante Estados Unidos, el último reducto de la Gran España. Imponente pareció Norteamérica a los navíos españoles o cubanos, seguramente ignorantes que los mismos que les mandaron allí para ser superados sino muertos eran los mismos que habían rechazado el invento que podría haber puesto patas arriba o directamente de rodillas a las naciones hegemónicas del siglo XX. Naciones que patentarían el submarino, que lo harían canción y que dejarían a Isaac Peral como un deambulador más, versionando inventores nativos rusos, ingleses o norteamericanos para apropiarse de ese invento que en nuestra nación, ya para siempre vieja y gloriosa, se llamó amasijo de hierros, entre otras lindezas.
elijan para su fin Plus o Ultra. Añadiendo solo un detalle a esta historia insoportable, mencionamos que, por si fuera poca la humillación que España se infligió a sí misma desoyendo y desatendiendo la sensatez y la cordura, se dejó atemorizar hasta tal punto por Estados Unidos que vendió poco después de la debacle de la guerra de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico por 20 millones de dólares. La isla del encanto saldría por unos 5 millones. Solo contemplar la belleza de alguna de sus mujeres ya valdría más. Bajo otras formas, quizá podrían llamarse culturales. La historia volvió a repetirse por haber querido olvidarse.